Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. En esta noche estamos agradecidos por poder estar en su presencia. La mejor inversión de nuestro tiempo que podemos hacer y podemos tener es estar en la casa del Señor, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en la alabanza, en la adoración y deleitarnos en su palabra también, que es tan sustanciosa, tan poderosa, tan nutritiva para todo nuestro ser. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como sentimos hambre en algunos horarios muy especiales del día y necesitamos, es la alarma, ¿no?, del cuerpo que necesita el alimento, reponer fuerzas, reponer energías. Así también nuestra alma también nos pide y tenemos que escuchar. También tiene hambre del Dios vivo, como decía el salmista. Estamos estudiando las 7 dispensaciones. Hemos hecho una introducción al tema y vimos ya las primeras 2 dispensaciones, la de la inocencia, donde el hombre era gobernado por Dios y no tenía nada de qué preocuparse. Amén. Yo quiero decirle algo, cuanto menos gobierna Dios una vida, hay más cosas de las cuales preocuparse. Hay más cosas y sin solución posible, ¿no? Sin Dios nada podemos hacer. Y usted dirá, bueno, somos cristianos, pero también tenemos preocupaciones. Créame que tendríamos muchísimos más sin Cristo. Y no tendríamos en quién descansar, en quién confiar. Sería tan frío y tan triste. Hablábamos hoy en el altar antes de empezar. Qué fea la vida de aquel que no cree en Dios, que no cree que hay alguien que está por encima de nosotros y por encima de todo y por encima de las situaciones y nos puede dar salida. Tenemos los cristianos, al igual que cualquier ser humano, tenemos momentos de cargas, de preocupación, de angustia, de dolor, pero cuando corremos al Señor, sabemos que hay alguien que nos escucha, tenemos una comunión con Dios, tenemos una cita con Él. No tenemos que pedir a ver si Él nos puede atender, sino que Él dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y cuántas veces que nos sentimos tan cargados que ya no soportamos más, pero vamos a la presencia del Señor y hablamos con Él y le contamos nuestras cosas. Él las sabe, pero Él quiere escucharnos. Amén. Y descargamos nuestra alma y descansamos. Vienen nuevas fuerzas. Anoche estaba leyendo en Samuel, en 1 Samuel, cuando Ana, la mamá de Samuelito, y que luego tuvo 5 hijos más, que el Señor la premió, ella no podía tener hijos y era una gran angustia. Y en ese tiempo ni siquiera había ningún tratamiento, y aún en estos tiempos, a veces ni con tratamientos se puede, si no es un milagro, y aquí han sucedido muchos milagros de ese tipo. Así que podemos dar fe de que Dios es un Dios que da vida. ¿Ven? Pero en aquellos tiempos que encima existía la poligamia y el Caná, que era el esposo, tenía otra esposa que se llamaba Penina y había siempre una competencia, ¿no? Y la otra mujer era su rival, se había levantado como su rival y se burlaba y la atribulaba y la hacía sentir mal, de manera que dice la Biblia que ella perdía el apetito, no quería comer. Y subían a la casa del Señor a adorar. No estaba el templo todavía, pero sí el tabernáculo. Estaba en Silo, y estaba el profeta, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, con sus hijos, que bueno, sus hijos eran una historia aparte, ¿no? Y un año esta mujer tan angustiada empezó a clamar al Señor. Ella empezó a clamar y lloraba. Y dice que no hablaba en voz audible, ella solo movía los labios y estaba volcando su corazón en la presencia del Señor, y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla y dice que la observó y dijo, esta mujer está ebria,
y uno tiene que entender el contexto, ¿no? Era tal la decadencia espiritual en Israel que era muy común que se metiera gente en estado de ebriedad al tabernáculo. Era muy común eso. Y él le dijo, mujer, digiere tu vino, vete a tu casa. Y ella le dijo, no, no estoy en estado de ebriedad, sino que mi alma está en angustia. Está en una angustia muy grande. Y por eso usted me ve llorar en la presencia del Señor. Estoy hablando con Dios. Entonces, el sumo sacerdote Elí le dijo, bueno, le dijo, que Dios responda a tu petición, ve en paz. Y hay algo maravilloso que pasó. Dice que a partir de ese momento, ella venía de años sufriendo, pero hay un momento donde cuando nos rendimos del todo al Señor, cuando entendemos que no damos más. Tenemos la tendencia como seres humanos de, la puedo pilotear, voy a hacer todo lo que pueda, voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Y no está mal, está bien hacer lo que está a nuestro alcance. Pero Dios nos lleva, es Él el que nos lleva a esos abismos donde solo entendemos que si no nos tiende una mano Él, caemos al vacío. Y ese es el momento donde Dios hace algo en nuestros corazones y empieza a orar. Dice que a partir de ese momento ella se levantó y dice que su estado de ánimo y su semblante cambió y volvió a tener apetito y comió, bebió y volvió a su casa, pero ya no estuvo más angustiada, ya no prestó más atención a lo que Penina le decía. Ella había volcado su corazón ante Dios y sabía que Dios iba a hacer algo con esa carga que le había dado. Hermano, Dios va a hacer algo con la carga que tú le entregas. No va a hacer nada con la que tú te quedas. Y lo voy a decir de nuevo para que se entienda, Dios no va a hacer nada con la carga que tú estás abrazando. Él va a hacer algo con aquella que tú le rindes a Él. Y te rindes. Entonces ahí van a empezar a cambiar las cosas. Y dice que ella se transformó su estado de ánimo, lo que venía de años ya no fue más. Y dice que fue ese año que el Señor miró su aflicción y le respondió, y al otro año ella tenía su bebito, Samuelito, y dijo a su esposo, bueno, al otro año dijo, no voy a subir, no te voy a acompañar al templo, al tabernáculo, a la casa de Dios, porque era muy chiquitito y hasta que no lo destetara, ella no lo quería mover, pero dijo el próximo año, ya lo voy a llevar porque yo se lo he dedicado al Señor. Ella hizo un pacto con Dios. Le dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedico para ti. Y ella lo cumplió y luego fue y entregó, y era chiquito todavía, Samuelito, pero se lo entregó al sacerdote. Y Dios siempre tiene a alguien, cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios tiene sustitutos. Su obra no va a quedar inconclusa. La obra del Señor está por encima de todos nosotros. Trasciende a nuestras vidas, a nuestras historias, a nuestros planes, a nuestros proyectos. La obra del Señor y el Señor está por encima de todo eso. Los hijos de Elí eran unos perversos. Eran perversos. Y el Señor condenó a los hijos de Elí, de hecho condenó a toda la descendencia. Pero Dios ya tenía ese muchachito que nació de una mujer que no podía tener hijos. Y ella entregó a su hijito para que sirva a Dios y todos los años cuando subían al tabernáculo lo visitaba y le llevaba una túnica nueva y podía verlo como él iba creciendo físicamente, pero iba creciendo en el conocimiento del Señor. Pero el Señor, ella le pidió un hijo y el Señor le dio más. No solo consoló su corazón, sino que sobreabundó. Lo que pasa cuando alguien se rinde a Dios, ¿no? Y cuando uno entrega toda la carga, dice, Señor, hazte cargo. Bueno, los hijos de Elí murieron, fueron enjuiciados por Dios. No iba a hablar de esto esta noche, pero bueno, el Espíritu Santo hace como quiere y lo que Él quiera decir, estamos atentos, ¿no? Pero ese muchachito fue el que después guió a Israel. No solamente lo guió en lo espiritual, sino que guió a Israel en batallas. En batallas. Dios le dio liberación de los filisteos por mano de Samuel. Él buscaba la guía del Señor. Todas las batallas que tenemos que enfrentar, no dejemos de buscar la guía de Dios. Usted va a encontrar muchos errores que cometió el pueblo de Dios. Dice, y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová.
Qué feo que es cuando nos mandamos solos y no consultamos al Señor. Y nos va mal. Y cuando consultamos al Señor, ¿podemos tener problemas? Sí. ¿Podemos tener dificultades? Sí. Pero cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, hay victoria detrás de todo eso. Hay un respaldo de Dios y es muy distinto, es muy diferente. Va a haber una victoria. Por eso no nos tenemos que mandar solos. Tenemos que ser obedientes. Hoy la palabra obediencia pareciera una mala palabra y así está la sociedad desacatada y es todo un desastre. Pero la obediencia a Dios es lo que nos va a librar de cuántos males y cuántos dolores y vamos a poder ver la gloria del Señor, pero solamente en obediencia. En desobediencia no se puede ver la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que los rebeldes habitarán entre los muertos. Y habla de entre los muertos espiritualmente, pero muchas veces esto se cumple también en el terreno físico. Vidas que son truncadas por la rebeldía, gente que conoció al Señor y fue rebelde. La rebeldía es uno de los peores pecados que existe en la Biblia. Para el que dice los pecados son todos iguales, no, no son todos iguales. El pecado es pecado, sí, pero no son todos iguales. Eso es una mentira, es antibíblico. Eso a veces se usa para justificar, ¿sí? Para justificarse mucho dicen, pero vos también algo tenés. No. La Biblia dice que la rebeldía es como la hechicería, es como pecado de adivinación. ¿Y qué condena tenía en la ley el pecado de adivinación? Muerte. El que practicaba la adivinación, la brujería, el ocultismo, tenía condena de muerte, pena de muerte. Dios había dictaminado eso. La rebeldía también trae muerte. Pero cuando hay gente como Ana, como Samuel, como nosotros hoy, ya no están Ana ni Samuel, pero estamos nosotros para escribir la historia, ¿no? Que no somos rebeldes, no nos mandamos solos. A veces nos equivocamos, sí, pero no nos mandamos solos. Decimos, Señor, vamos a consultarle a Él. ¿Tú quieres realmente esto? ¿Es tu voluntad? Hay cosas que son buenas, pero Dios dice no. No es todo que es pecado y que no lo es, sino realmente Dios quiere esto, realmente Dios aprueba, Dios me manda aquí. Pablo quería hacer algo tan bueno como es predicar el Evangelio en Asia Menor y el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Cómo entiende usted eso? Pues es fácil de entender. Hay un mandato general para toda la iglesia, predicar el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura, pero individualmente cada uno tenemos que preguntar qué me toca a mí, cómo lo tengo que hacer yo. Hay mandatos generales, pero después individualmente, ¿cómo quiere el Señor que yo me mueva? Usted manda a las Fuerzas Armadas a defender su nación y no todos van a agarrar un fusil. A algunos les toca un blindado, a otros les toca un avión de combate, a otros les toca la enfermería, a otros les toca reponer municiones. Después cada uno vemos cuál es nuestro rol, ¿no es cierto?, en el ejército, y en el ejército del Señor es así. El Espíritu Santo le impidió. Cuando uno se mueve por el Espíritu, hay cosas que otros creyentes no van a entender. No lo van a entender. No vamos a esperar que entiendan todo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, que el hombre del Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene, a dónde va. El Espíritu Santo le impidió, yo creo que Pablo se habrá sentido contrariado. Pero Señor, si tú enviaste a predicar a todo el mundo, a toda criatura. Pero el Señor le mostró por qué. El Señor administra los recursos y nosotros somos recursos de Dios. Y le mostró la visión de un varón macedonio que dijo, pasa y ayúdanos. Y ahí él entendió, Dios me necesita ahí en Macedonia. Después en Asia Menor fue predicado el Evangelio. Pablo anduvo por Capadocia, por Éfeso, anduvo por varios lugares. Pero Dios, cuando uno se maneja por la guía de Dios, voy a hacer esto porque Dios quiere que esto se haga. ¿Dios quiere que tú lo hagas? ¿Dios quiere que lo hagas ahora? Bueno, ayúdanos, Señor. Vamos a hablar de la tercera dispensación, que es el gobierno humano, pero siempre la idea fue, y ahora todo esto desemboca y confluye aquí, en el gobierno de Dios. Cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra, nosotros somos tierra, como en el cielo,
Le estamos diciendo, Señor, así como los ángeles te obedecen y tú envías a tus huestes espirituales y hacen lo que tú les dices, así nosotros aquí en la tierra tenemos que ser guiados por tu gobierno. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu gobierno. El problema muchas veces de los cristianos es que quieren establecer el gobierno de Dios en el mundo, pero no lo admiten en su vida. Y esto ya pasó. El problema del pueblo, de los hombres y mujeres que seguían a Jesús porque Él les multiplicaba los panes y los peces y dijeron, vamos a hacerlo rey, porque si con ese poder Él reina, va a echar a los romanos con un chasquido de dedos. Y el Señor dice que se empezó a esconder de ellos y después al otro día ellos venían a ver si otra vez nos multiplica los panes y los peces y Jesús dijo, no, yo sé por qué ustedes vienen. Y no les multiplicó nada. Lo de ayer o lo del otro día fue un caso especial, pero tráigase cada uno su comidita. El poder de Dios no es para jugar, ¿no? Y el Señor les dio a entender, ustedes no están comprendiendo lo que realmente yo vine a hacer aquí. Yo no vine a multiplicar panes y peces. Eso es una muestra de mi poder, pero no es el objetivo de mi ministerio. Y el problema de esa gente fue que lo querían hacer rey de Israel, pero no lo querían como rey de sus vidas. Porque cuando Él dijo, si alguno no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede ser parte del reino de los cielos, ¿qué dijeron ellos? Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? No, esto ya no. Lo de los panes y los peces gratis está buenísimo, pero esto ya no. Y se empezaron a ir. Y Jesús no les explicó nada y no les aclaró nada. Vayan. Los miró a los 12, ¿quieren ir ustedes también? El gobierno de Dios. Hay muchos cristianos todavía que no lo entienden. Cuando un creyente no puede obedecer el gobierno de la iglesia, que para eso el Señor puso pastores, y está en Efesios, eso no es del Antiguo Testamento, está en Efesios 4, uno de los ministerios que el Espíritu Santo estableció para guiar a la iglesia. Si no puede obedecer pastores, no va a poder obedecer a Dios. No de verdad. De la boca para afuera sí, pero de verdad no. Es imposible. Es como el que es un desacatado en la casa y no obedece a los padres. Y cuando sale a la sociedad es lo mismo. No obedece a las maestras en la escuela, no va a obedecer a la policía, no va a obedecer a nadie. Hay cosas que son básicas. El gobierno de Dios es algo que el Señor siempre quiso para el hombre porque era lo mejor. Era el único gobierno infalible. Los gobiernos, hoy no existe un gobierno perfecto. Y uno puede observar naciones que no tienen pobreza, que son pocas en la tierra, muy pocas, ni siquiera las grandes potencias. Estados Unidos, impresionante la cantidad de homeless que hay, de gente sin hogar. Está peor que Argentina, se lo digo. Usted puede ir a Buenos Aires y va a haber mucha gente sin hogar, pero también va a haber mucha gente que tiene hogar, pero se traslada a la capital por intereses. Hay de todo, ¿sí? Pero bueno, no sé, naciones como Noruega, naciones nórdicas, y no tienen preocupaciones. Aquí las preocupaciones de las naciones terrenales, vamos a decirlo así, es el hambre, la pobreza, la inseguridad y el terrorismo en muchos países. Y esas naciones en los congresos, ¿qué están discutiendo? El peso que tiene que tener una mochila que un niño lleva a la escuela porque le puede causar daño a la columna. De verdad le estoy diciendo, eso es lo que discuten, porque no tienen problemas. No tienen que hablar de la pobreza, ni de la economía, ni del dólar, ni de la inseguridad. La policía no usa armas, no usa arma de fuego. Pero el diablo está ahí también, Noruega, por ejemplo, está visto como uno de los países modelo, pero Noruega tiene un organismo que si alguien te denuncia porque no le gusta cómo estás educando a tus hijos, te los quitan. Y no importa que sea un bebé recién nacido, te los quitan. Y si se enteran que educas a tus hijos en la fe cristiana, te los quitan. Esas cosas pasan en esos países. O de repente viene un loco y como todo es seguro y todo el mundo vive confiado, y asesina y hace un asesinato en masa como pasó hace algunos años. El diablo está en todos lados. No existe un gobierno perfecto en la tierra y no va a existir jamás.
Jamás. Voy a usar un verso de Martín Fierro, que dijo: tiene el gaucho que aguantar hasta que caiga en el hoyo o hasta que venga algún criollo a estas tierras a gobernar. Y yo me acuerdo que tenía un capataz en Buenos Aires que era medio cristiano, estaba medio apartado, medio carne, medio espíritu, pero él sabía, por lo menos, él aceptaba su condición. Y él decía: yo estoy convencido, siempre decía ese verso, y decía: yo estoy convencido que acá el único criollo que va a venir a cambiar las cosas es cuando venga a gobernar Cristo. Y le digo: tenés razón en eso, es verdad. El único gobierno perfecto que va a haber en la tierra va a ser el gobierno mesiánico, el gobierno milenial. Así que el hombre, en la dispensación de la inocencia, Dios se encargaba de todo. El hombre, ¿qué tenía que hacer? Y andar corriendo por los prados como un cervatillo con su esposa, y servirse y comer de las verduras, de las frutas. Un solo árbol nomás estaba prohibido, el resto estaba todo permitido, porque siempre la bendición de Dios es más abundante. Siempre obedecer a Dios es ganancia. En el balance siempre es más. A veces tenemos que perder, sí, pero para ganar más. A veces tenemos que perder lo terrenal para ganar lo eterno. Pablo dijo: todo lo que para mí era ganancia, todo el peso de la ley que yo lo tengo, yo puedo chapear de ser un judío de ley, pero es basura. Lo tengo por basura. Y la palabra más correcta es la que dice la NBI: lo tengo por estiércol, dijo él, con tal de ganar a Cristo. No hay nada comparable a eso. El gobierno de Dios absoluto era algo maravilloso. Ellos solo tenían que disfrutar. No tenían problema, que tengo que ir a comprar zapatillas, se me rompió, se me llueve la casa. No existían precipitaciones, había un vapor que subía de la tierra, había manantiales que regaban, todo estaba en modo automático, como Dios lo había programado. El Señor, como a un avión, ¿vio? Le trazan el plan de vuelo y los pilotos, una vez que despegaron, ponen piloto automático y toman café, duermen la siesta en la cabina. Si usted viera lo que hacen los pilotos en la cabina, no sé si quisiera subirse a un avión. Pero va en piloto automático. Así estaba el mundo. El Señor le programó el plan y ahí iba el planeta girando, todo perfecto. Cuando el hombre falla y elige escuchar la voz del enemigo, muchos hoy eligen escuchar la voz del enemigo. Hay cristianos que eligen escuchar la voz del enemigo en vez de escuchar la voz del Espíritu. Y ahí es donde se pierde, y el hombre perdió el principado que tenía. Cuando Satanás va a tentar a Jesús y le dice, le ofrece los reinos de la tierra, le dice: porque a mí me han sido dados. ¿Por qué le fue dado? Porque Dios es legal. Y el hombre perdió, le entregó el hombre la escritura de ser el príncipe de este mundo, y Dios era el rey, la entregó a Satanás. Y Dios lo permitió, porque Dios no podía favorecer al hombre. Había fallado. Vino la dispensación de la conciencia, no tenían un gobierno, pero hacían cualquiera. Ya en la segunda generación sucede el primer asesinato, agravado por el vínculo, sería la figura legal, porque fue un hermano el que mató. Caín mata a Abel. De la descendencia de Caín salió cada nene, que cuando usted estudia Génesis, usted va a ver que la primer venganza que sucede en la historia de la humanidad viene de un descendiente de Caín. Se empezó a desvirtuar todo. El hombre no escuchó la voz de Dios. Dios dijo: bueno, al menos voy a hablar a su conciencia para poder gobernar esta humanidad. El hombre no escuchó la conciencia, no escuchó la voz de Dios. Y entonces, como falló, después del diluvio, el Señor tiene que establecer gobiernos humanos. Esa es la tercera dispensación. Bajo las dos dispensaciones anteriores, la inocencia y la conciencia, el ser humano fracasó completamente y el juicio del diluvio universal vino a consecuencia de la enorme maldad existente. A ese nivel de a poco está llegando la humanidad. Y Jesús dijo que los tiempos finales serían como los días de Noé. Si queremos ver cómo van a ser los tiempos finales, hay muchas características de los días de Noé que ahora se están replicando. No es solamente que estaban metidos en sus vidas,
absorbidos por la rutina, ¿sí? Que de eso habla la Biblia, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, ¿por qué ellos no estaban atentos a lo que Noé estaba predicando? No creyeron. Hoy en día la rutina está absorbiendo a muchos cristianos, o las costumbres, y ya no oran, no leen la Biblia, no se congregan menos, se empiezan a entibiar, se empieza a enfriar, y después el diablo los ramea así por el piso. ¿Y por qué si soy cristiano me pasa esto? Siempre Dios manda a profeta a advertir. Siempre Dios habla, siempre Dios habla. Pero hay otras características. Una maldad generalizada, una maldad respaldada por las leyes, por el sistema terrenal. Yo siempre digo, en los tiempos que nosotros íbamos al colegio, la escuela era una ayuda para nuestros padres, se le llamaba el segundo hogar, ¿sí? Pero en el primero se daba la educación que el primero tiene que dar, papá y mamá. Y en el segundo te enseñaban lo académico, pero también te enseñaban valores. Y hasta de higiene, ¿o no? ¿No les pasó a ustedes que las maestras les revisaban las orejas, les revisaban si tenía piojo, les revisaba si las uñas estaban limpias o no? Andá a hacer eso ahora, te hacen un juicio. Te enseñaban cosas buenas. Hoy en día la escuela se ha transformado casi en un enemigo de los padres. Yo he comentado aquí en algunas oportunidades lo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la literatura que largó para los niños chicos, jardín, primaria, tendría que estar preso. De hecho, le hicieron una causa por distribuir pornografía infantil, porque ese nivel tenían los libros de lectura. Por favor. Los padres ya no pueden dejar confiados a los hijos. Hay que orar, hay que clamar, hay que batallar contra todo eso. El sistema de esta tierra está cada vez más tomado por el diablo y siempre lo estuvo, ojo. Pero ahora el nivel de descaro es cada vez mayor. La élite mundial antes decía, no somos secretos, somos discretos. Ahora ya no son ni discretos. La industria de la música, la industria del entretenimiento está totalmente tomada, corrompida. Hay plataformas digitales de televisión que no hay una película que no tenga inclusión forzada o forzosa. Sí o sí tiene que haber ateos, sí o sí tiene que haber parejas de lesbianas, homosexuales, sí o sí. Sí o sí tiene que haber un asiático, un negro, un blanco, un... ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es más discriminación. Eso es discriminación de verdad si vamos a analizar. Necesito forzosamente poner y darle un lugar a este porque si no, no se lo puede ganar. Lo estamos tratando de inútiles, como que si el sistema no los incluye, no son nadie. Es lo peor. La gente tiene que llegar a puestos, cargos o papeles en películas por capacidad. Y no importa el color de la piel, dónde haya nacido, por capacidad. Así está el sistema. Corrompido. El hombre no escuchó a Dios en la conciencia. Y cada día más se está transformando esto en una Sodoma y Gomorra, pero internacional. En ese tiempo fueron las ciudades del valle, pero ahora ya se está haciendo algo internacional. El mundo entero se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra y vino una destrucción. Por eso, ¿no? Yo creo que todavía falta pudrirse más. Pero poco, ¿eh? Nos falta mucho. Yo creo que va a llegar un tiempo que va a ser invivible este planeta. Va a ser invivible. Donde los cristianos sancochados no van a pasar la prueba. Se va a ir filtrando. Sabe que la persecución y cuando la cosa se pone difícil es donde realmente permanece el verdadero cristiano. En países donde gobierna el Islam no existe una persona que diga soy cristiano porque lo dice de la boca para afuera, no existe. El que dice soy cristiano sabe que se está jugando la vida, se está jugando el futuro, se está jugando
la seguridad de su familia, se está jugando el trabajo, se está jugando ir preso, que le quiten todas las cosas, perder todo, por lo cual trabajó y se esforzó toda la vida. Por eso nadie dice livianamente soy cristiano. El que confiesa a Cristo está jugado. Lo hace de corazón. Por eso el Señor nos ayude a estar preparados, porque antes de la dispensación del reino, en esa transición entre la dispensación de la gracia y la del reino, se va a poner peor la cosa en todo el mundo. Y lo bueno es que cuanto peor se ponga, lo mejor viene. Pero no sin antes lo peor, ¿no? No viene el amanecer sin las horas más oscuras de la noche. No hay amanecer sin oscuridad que le anteceda, ¿no? Bajo las dos dispensaciones anteriores, el ser humano fracasó completamente y el juicio del diluvio universal vino a consecuencia de la enorme maldad existente. Y hasta el momento el ser humano no tenía el permiso de Dios de gobernarse a sí mismo, sino que el gobernante era el mismo Dios. Pero en esta nueva etapa, y a partir de los 8 sobrevivientes del diluvio, Noé y su familia, Dios ordenará la humanidad. Dios, lo voy a decir de nuevo, Dios será el que ordene la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, idiomas, etc. Dios manda que el hombre se gobierne a sí mismo, se entiende, gobierno civil, un gobierno civil. Dios le delega esa autoridad. Bueno, no cuidaste la inocencia, no me escuchaste en la conciencia, ahora van a tener hombres que se van a enseñorear de ustedes. En la Biblia lo dice, los reyes se enseñorean de los pueblos y se hacen llamar a sí mismos benefactores. ¿No pasa eso con los políticos? Los más fotogénicos que existen en el universo son los políticos. Para la foto inauguran 2 metros de cordón de vereda y se sacan la foto. Y se hacen los quebrantados por los males de la sociedad. Y son los mentirosos, porque ellos son los que lo ocasionan. Cobran sendos sueldos para eso. Y todo lo bueno que puedan hacer, lo hacen con nuestro dinero, no con el de ellos. Así es el gobierno humano. Y Dios lo advirtió cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, queremos un rey. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Queremos rey, tenemos que tener rey como, y ahí qué grave error, como las demás naciones de la tierra, cuando la iglesia se quiere parecer al mundo. Antes los cristianos, dice la palabra del Señor, el libro de los Hechos, que eran espectáculo del mundo. Ahora parece que el creyente, el cristiano, está mirando al mundo como un espectáculo atractivo. Queremos tener un rey como las demás naciones de la tierra. Y a Dios le desagradó. Y Samuel le fue a llevar este pedido de la gente a Dios y Dios le dice, mirá, Samuel, advertiles que el rey les va a imponer, o sea, eso es impuesto, algo que se impone. No te preguntan si lo quieres pagar o no. Les va a cobrar impuestos, se va a llevar a sus hijos a servir al palacio, para sus ejércitos, para sus caballerizas, les va a costar caro. Y Samuel va y expone todo esto. Bueno, Dios dice, si quieren un rey, va a haber un rey, pero miren que va a pasar esto. Hasta ahora no era así, pero les va a pasar esto. Y el pueblo, enceguecido, obnubilado, dijo, no importa, no nos importa, queremos un rey. Después andaban llorando. Ya en la tercera generación de la monarquía, con Salomón, cuando muere Salomón, el pueblo se reúne en la plaza a pedir una baja de impuestos. ¿Lo leyó en la Biblia? Obviamente no la obtuvo. No importa, no importa, queremos un rey. Ok, como el resto de las naciones. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Por favor, si pueden tener en silencio los chiquitos para que podamos escuchar todos. En Génesis capítulo 9, versículo 6, y pueden anotarlo, Génesis capítulo 9,
Génesis 9:6. Aquí empieza a hablar la Biblia, ya cuando Noé y su familia sale del arca, de que va a haber retribución, de que va a haber enjuiciamiento por las faltas que el hombre cometa. Va a haber autoridad que va a tomar cuenta de las faltas cometidas. Ahí empieza a vislumbrarse cuando Dios hace el pacto con Noé. Y en Génesis 9, versículo 6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen del Dios mismo. O sea, vas a tener que empezar a pagar. Alguien te va a hacer pagar. ¿Sí? Y cuando viene la ley de Dios, que eso vino después, una de las leyes que es conocida como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. No fue el hombre el que inventó eso, fue Dios. El ojo por ojo, diente por diente lo dictaminó el Señor. Pero el hombre lo sacó del marco jurídico y lo llevó al marco de la venganza. Por eso es que Jesús para la pelota. Y dice, ¿habéis oído que la ley dice ojo por ojo, diente por diente? Dijo, paren, ustedes ya lo están tomando para la venganza. No, esto era una ley en el ámbito jurídico, en ese terreno, que no es ni más ni menos que la pena tiene que ser proporcional al delito. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. Estoy perfectamente de acuerdo. Entonces, si alguien mataba, lo mataban. ¿Por qué a los brujos había que matarlos? Tenían pena de muerte. Porque mataban espiritualmente al pueblo. Y hasta físicamente, porque cuando Balaam le encontró la vuelta al asunto, porque la historia de Balaam no quedó en las bendiciones. Balaam le encontró la vuelta de cómo hacer caer a Israel. Y le dijo después a Balac, mira, no lo podemos maldecir porque cada vez que abro mi boca Dios bendice a este pueblo. Pero si lo haces pecar, la protección de Dios se aparta de ellos y ahí van a caer, ahí les va a ir mal. Y entonces, ¿qué hicieron? Las mujeres con los ritos paganos invitaron a los israelitas a participar en esas orgías y el Señor trajo un juicio sobre Israel que murieron 23.000 hombres. A Balaam le salió. Y ahí Balac, ¿por qué se quedó con eso? La plata que me perdí, porque le ofrecieron mucho dinero a él. Y yo les repito algo que algunos no saben. Balaam no era un profeta de Dios. No era un profeta de Dios. No era un profeta de Israel. Balaam era de un pueblo pagano y era un profeta pagano, pero que como Dios intervino, porque se estaba por meter con su pueblo, habló lo que Dios puso en su boca. Pero era un profeta pagano, no era profeta de Dios. ¿Cómo termina la historia? Israel toma venganza de eso, porque Dios lo envía, Dios lo manda, Dios lo respalda, y uno de los que le cortan la cabeza, uno de los que muere, es Balaam. Balaam termina mal, pero murieron 23.000. Se da cuenta que cuando se hace desviar al pueblo en lo espiritual, también puede venir la muerte física. Hicieron caer al pueblo en pecado y murieron 23.000 hombres. Y después, años más adelante, cuando se le habla al pueblo, hay una disputa entre tribus por un altar que supuestamente era un altar que iba a ser un altar a Dios, pero pagano, porque no se podía hacer un altar fuera del tabernáculo. Es una historia que está muy interesante. Y hay una disputa entre las tribus, con los que vivían del otro lado del Jordán. ¿Y qué le dicen los israelitas a esas tribus? Le dicen, por favor, no cometan prevaricación delante de Dios porque pagamos consecuencias. Todavía se estaban acordando de las muertes. Y dijo, lo que nos pasó con la rebelión de Coré, lo que nos pasó con lo de Balaam. Y dijeron estos hombres, y a mí me llamó la atención eso, porque ya habían pagado las consecuencias y pasó tiempo. Pero dijeron, de eso todavía no estamos del todo limpios. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué había pena de muerte para los que practicaban la hechicería, la brujería, la adivinación, la consulta a los muertos y demás? Porque eso traía muerte al pueblo. Entonces se tomaba como un asesinato.
Cuando viene alguien hoy que se precie de cristiano y le empieza a hablar al oído a otro creyente para hacerlo decaer en la fe, si estuviéramos en el tiempo de la ley, esa persona es digna de muerte. Tenemos que tener cuidado para que usamos la boca. Si va a ser para alentar, fortalecer, si va a ser para hacer caer, para hacer debilitar, para hacer dudar, más vale que el Señor nos deje mudos. Líbranos, Señor. Ahora el que cae porque quiere, porque también está la corrección y la corrección a veces dura. Y el que no la acepta, cae por su propia cuenta. La Biblia nos enseña que quien no acepta la corrección es un hijo bastardo. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Y si no aceptamos la disciplina de Dios, somos bastardos. Le hablo en términos bíblicos. Le hablo en términos bíblicos, no son términos míos. Iban a haber consecuencias, alguien iba a hacer pagar. Entonces, si alguien derrama la sangre, cuidado que va a haber un gobierno, que para eso Dios los pone a los gobiernos, para ejercer y ministrar justicia. No solo administrar, sino ministrar, que a veces se confunde ese término. Administrar no es lo mismo que ministrar. Administrar es manejar algo que se nos fue entregado de forma óptima, de forma honesta. Ministrar es suplir una necesidad, ¿sí? Entonces, los gobiernos tenían, según Dios, este era el mandato de Dios, que administrar los bienes de una nación y tenían que ministrar justicia. Proverbios 8, a ver si alguien lo puede leer, versículos 15 y 16. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 15 y 16. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Más claro? ¿Por quién? Por mí. Por eso el anarquista que dice ni Dios, ni gobierno, ni nada, no es voluntad de Dios. El hombre no puede no tener gobierno. Y hay prueba de eso cuando leemos la palabra del Señor en el tiempo de los jueces. Vamos a encontrar una frase que se repite varias veces en el libro de los jueces, que dice lo siguiente: en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. No funciona una sociedad sin autoridad, no funciona una iglesia sin autoridad, no funciona una empresa sin autoridad, no funciona. Es una utopía eso de acá somos todos iguales. Mentira, siempre hay uno que se levanta sobre el otro. Y pasa en las cooperativas también. Porque son todos iguales, pero uno quiere mandar más, el otro se quiere llevar una parte más grande, el otro quiere trabajar menos. No funciona. Pero no porque lo digo yo, lo dice la palabra, pero además a las pruebas me remito. Está comprobadísimo que donde no hay autoridad es un desastre y la gente sufre más. ¿Por qué hay tantos accidentes? Y hay tantos accidentes por la huequera de la gente. Y porque cada uno tiene sus leyes de tránsito. Uno se da cuenta en la calle, cada uno discute y defiende lo que cree que es y jamás agarró la ley. Entonces, cuando cada uno tiene su propia ley, pelea y discute y defiende lo que cree que está bien y hace macanas y muere gente. Muere gente. Eso pasa en todos los terrenos. Ahora, cuando la ley rige, y para las cosas buenas yo creo que la ley tiene que ser firme. Me acuerdo hace muchos años en Ushuaia, porque hay lugares de Argentina donde se maneja mejor que acá. Hay varios. Pero esto es un ejemplo nada más. Y veíamos cómo cada uno respetaba la prioridad de paso. Nadie andaba con el celular, que en ese tiempo ya estaba el smartphone. Nadie andaba con el teléfono en el auto. Y nos contaba gente y nos decía, acá te matan con la multa. Te engancha una cámara con el teléfono en el auto
y te van a cobrar una multa que cuando vayas a tocar el teléfono te va a temblar la mano, te va a dar un ataque. Entonces la gente respeta porque el ser humano es hijo del rigor. Es hijo del rigor. No debería ser así. Deberíamos aprovechar la libertad en Cristo y muchos cristianos la transforman en libertinaje. Ya no estoy en la ley, no me van a apedrear. Y engañan a su esposa, a su esposo, total, ahora no me apedrean. La vida te va a apedrear. Y va a doler más. Las consecuencias, ¿no? El gobierno está puesto por Dios. Después vamos a discutir si son corruptos, si no son corruptos, si me gusta, si no me gusta, si es el partido que me gusta o el que no me gusta. Podemos discutir 10.000 cosas, pero los gobiernos están puestos por Dios. Las divisiones territoriales fueron permitidas por Dios. La división idiomática y de frontera están puestas por Dios. A mí me da pena cuando hay cristianos que se hacen los progres. Y empiezan a defender cosas que están contra la palabra. No, la Biblia dice otra cosa. Pero la Biblia tiene un equilibrio perfecto, ¿no? Es perfecta la Biblia, para todos lados. Por ejemplo, dice cosas como estas, ¿no? Porque vio que hay gente que juzga por lástima. O sea, este hizo mal, pero pobrecito, es pobre, está enfermito. Es un desgraciado, pero es un pobrecito. Entonces le tiene lástima. Este tiene plata, este lo vamos a hacer de goma. ¿Qué pasa cuando te vaya con un Renault 12 a un taller y vaya con un Mercedes-Benz? No hablo de los repuestos, sí, hay diferencia, pero la mano de obra, a ver qué le van a cobrar. Van a decir, este lo mato, este tiene plata. La Biblia prohíbe eso. Yo he escuchado gente decir, no le pago porque tiene plata. Yo no, yo lo ando peludeando, ¿qué le voy a pagar? Pero le debes, no importa si es millonario, le tenés que pagar, hay que honrar las deudas. Porque cuando fuimos a pedir no nos importaba que era millonario o que era rico o que estaba bien de plata. No importa si tiene, tengo que cumplir. Entonces esas cosas no van con la palabra. Y la ley decía que no había que hacer favoritismo con el pobre. Fíjese usted. Generalmente, ¿qué se defiende? No hacer favoritismo con el rico, porque generalmente, esto es una realidad, el rico es el que tiene la tendencia de con plata arreglo todo y me llevo el mundo por delante. Eso está. También la Biblia ataja eso, dice, no admitas cohecho. El cohecho es coima. No admitas cohecho, ejerce justicia. Pero si viene uno que es digno de condenación y es pobre, no lo perdones por ser pobre. Juzgalo conforme al delito. No importa. Pero está justificado porque le robó al rico. ¿Se le imputa el robo? Es peligroso ponernos a defender esas corrientes, porque un día Dios te puede prosperar y alguien que piensa así viene y te roba porque estás bien. No te va a gustar. Porque solo vos sabés lo que te costó tener algo. La Biblia es perfecta, por eso el gobierno humano, si se rigiera por las leyes de Dios, vio que la palabra dice que su ley es perfecta, y es verdad, cuando usted la analiza, si usted llama jueces, abogados, y los pone a analizar a conciencia la ley de Dios, si son honestos, tienen honestidad intelectual, van a tener que aceptar que es perfecta. De repente, la invasión de la propiedad privada. Hoy en día están los tecnicismos que solo defienden delincuentes. Si un delincuente salta el paredón de tu casa y asesina a alguien de tu familia y se escapa, ¿cuál es el carácter del que perdió la vida? Una víctima, listo. Y no lo agarran. Y si lo agarran, está lleno de jueces garantistas. Pero si ese que salta, vos le pones un dispositivo así, de plomo, vos vas preso. Y ahí empiezan, que si él venía con un cuchillo y vos tenías un arma de fuego, que si... ¿Sabés lo que la Biblia decía? El que se metió en la propiedad privada y lo matan, él es el culpable. Porque no es si voy con un cuchillo, con un fierro, con una escopeta o con un revólver. No tengo por qué
hacer un allanamiento ilegal de domicilio. No tengo por qué meterme en la propiedad privada. Eso era la ley. Entonces, si adentro te disfrazan de oso panda, aguantátela. No tenías por qué meterte. La ley de Dios es perfecta. ¿Qué más dice la Biblia? Mire, estamos viendo algunas partes jurídicas, lo que es la ley de Dios y cómo se debieran regir los gobiernos humanos. No habla del exceso en la legítima defensa. Tenían ciudades de refugios para que si alguien mataba por accidente a otra persona, no lo maten. Por eso no es lo mismo matar que asesinar. La ley no dice no matarás, la verdadera traducción es no asesinarás. Si alguien robaba algo y lo devolvía, tenía que devolverlo con intereses. ¿Por qué la Biblia nos enseña que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento? Hay tanto para aprender con la palabra del Señor. Porque si yo a alguien estafé y de repente me arrepiento, digo, hermano, perdóname porque te estafé. Si me quedo ahí, el Señor está así. ¿Y? Está bien, le pediste perdón. Tenés que resarcir, aunque te cueste. Devolvé y tenés que poner intereses arriba. Así mandaba la Biblia. No es solo te pido perdón de la boca, cambio la actitud y doy frutos dignos de arrepentimiento. Con Dios nuestra vida espiritual es así. Señor, perdona mis pecados, pero no tengo que hacer más. Pablo es pragmático en esto y él es determinante y dice: el que robaba no robe más. El que no quiera trabajar, que no coma. Lo admiramos al apóstol Pablo, pero si lo trajéramos a predicar acá, no sé si quedamos alguno de nosotros. Y si lo traemos a Juan el Bautista, generación de víboras. No, pero yo siempre aclaro, él estaba hablando a los fariseos. Los cristianos podemos, mira, el Señor nos puede pegar unas lavadas de cabeza tremenda, pero nunca el Señor nos va a decir generación de víboras. Somos sus hijos, ¿no? Gloria a Dios por la gracia. Gracias al Señor. Él nos ama, Él nos ama. No tenemos que perder de vista eso. Él nos ama. Por eso Él nos enseña, así como yo los educo y los disciplino y los guío a ustedes, hagan lo mismo con sus hijos. Eduquen, dice, como conviene en el Señor. ¿Y qué quiere decir como conviene en el Señor? Es sencillo, es ver cómo Dios nos educa a nosotros. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. No lo vamos a hacer tan bien como Dios, olvídese. A los hijos, olvídense, no esperen padres perfectos. Tampoco son hijos perfectos. Así que no puedo exigir perfección si yo no soy perfecto. Generalmente las congregaciones quieren pastores perfectos, pero no son congregaciones perfectas. No, el pastor no se puede equivocar, pero a mí tiene que orar por mi pecado. Y lo vamos a hacer, claro que sí. Pero Dios disciplina, a veces disciplina duro, pero ¿qué pasa? Dice que no es para matarnos, sino para bendecirnos, para librarnos. Porque hay algo que nos enseña la palabra, es preferible que el Señor nos enjuicie y no ser enjuiciados con el mundo. Porque la disciplina de Dios es para vida eterna y para nuestra vida acá también nos sirve. Pero ser enjuiciado con el mundo no tiene marcha atrás, es condenación eterna. Entonces el Señor dice, yo prefiero a ustedes ponerle la plomada, como dicen los profetas menores, ¿no? Pondré plomada en el muro de Jacob. Yo no le voy a poner la plomada a los egipcios ni a los asirios, a ustedes. A ustedes los quiero derechito, porque son mi pueblo, son mis hijos. Yo no puedo cruzarme o ir a la esquina y retar y disciplinar a los hijos de otra familia. Voy a ir preso. Y con razón. Así que te metes acá. Pero sí en mi casa. Sí en mi casa. Cada uno de nosotros somos responsables, ¿no? El gobierno humano tiene que regir en la casa. Papá y mamá. Somos gobierno en la casa. Eso no tiene que cambiar. Hoy en día encontramos criaturas que gobiernan a sus padres.
No, no. Mi mamá cuando tenía que darme un buen sopapo no pedía permiso. Y después, pobre, la viejita andaba llorando por los rincones, porque duele, disciplinar no es fácil, pero hay que hacerlo. Mi mamá tenía un dicho, siempre me decía, prefiero que llores un rato ahora y no que llores toda la vida. Y tenía razón la vieja. Mi viejita tenía razón. Y siempre nos inculcó el Evangelio, y yo me acuerdo poco tiempo antes de partir ella con el Señor, todavía ella no se había enfermado, pero yo creo que el Espíritu Santo le estaba hablando, y nos reunió a los tres. Marcos y Eliseo eran chiquitos todavía, sobre todo Marcos, era más chiquito, y porque claro, es el más chico de edad. ¿Qué están pensando? Y ella, con lágrimas en los ojos, quiso quedarse segura de que nosotros tuviéramos seguridad de nuestra salvación. Esa fue la charla, la carga que ella tenía. Yo quiero estar tranquila, que ustedes tienen seguridad de la vida eterna, seguridad de que tienen a Cristo en su corazón. Ella era una mujer de oración. Mi papá es un hombre de oración. No son perfectos, no fueron perfectos, pero eran gente de oración. Y que tenían esa carga de que los hijos tenían que servir a Dios. Servir a Dios. Seguir al Señor. Creo que algo habrán hecho bien. Y a todos los padres que tienen esta carga, y que tenemos que tenerla, ¿no? Como padres cristianos, sí, que tengan un futuro, que tengan un estudio, que estén preparados. Eso es todo bueno y es necesario en esta vida, pero eso no sirve de nada si el alma se pierde. Tenemos que orar por la salvación de nuestros hijos y educarlos en el Señor. Tráigalo a la iglesia, tráigalos a la iglesia. De chiquitos, de chiquitos. No hay que esperar que sean grandes, decidan. No, de chiquitos. No nos preguntaban a nosotros si queríamos ir. Y si alguna vez decíamos no, ahí nomás sentíamos algo en la oreja que no. Pero le puedo asegurar que mis mejores recuerdos los tengo de la iglesia. Y mire que no fue todo positivo. También, como cualquiera de nosotros, he visto malos ejemplos. También he visto gente que no se comportó como creyente. También hemos sufrido muchas cosas. Ninguna de esas cosas me hace mella. Yo tengo el recuerdo de cosas hermosas de la escuelita bíblica. Hermanas que trabajan en la escuelita no saben el sello que están poniendo en los corazones de los niños. Es una edad maravillosa para imprimir las cosas lindas del Señor. Los padres, hay una edad que no la podemos dejar pasar. Es de toda la vida, ¿no? Porque los padres que tienen hijos grandes, que ya formaron familia, igual tienen carga, oran al Señor, ahora oran por sus nietos, pero de chiquititos, ellos juegan, pero no sabe cómo tienen el radar. No sabe. Nunca hay que cometer el error. Yo voy a hablar esta noche lo que el Espíritu Santo me dé. Nunca hay que cometer el error de decir, no, mi hijo es muy revoltoso, por eso no lo llevo a la iglesia. No, tómese el trabajo como padre, gobierne, pero no deje de traerlo. Sabe que llega un momento, mire que hemos tenido niñitos muy revoltosos que te llevaban puesto por delante, se llevaban la silla, te atropellaban a vos, pero de un momento a otro, ¡pum!, estaban sentaditos como señoritos ingleses. El Espíritu Santo va obrando. Ellos van mamando de las cosas del Señor. Yo recuerdo un juego que yo tenía, era, creo que mi papá tiene todavía la estufa de gas, que iba de esas que iban con una garrafa adentro. Y ese era mi púlpito. Y yo lo veía enorme. Ahora cuando lo vi dije, esta era la garrafa, la estufa con la que yo jugaba. Y yo creo que varios niños cristianos tuvimos ese juego, poner sillas, imaginarnos una congregación, poner muñecos. ¡Qué juego sano! Y predicar. Y ahí es donde se sorprendía mi papá y mi mamá, porque yo decía cosas, abría un libro y decía cosas que había escuchado en la predicación. Y como que se quedaban, están captando. Tienen la mente fresca. Nosotros ya la tenemos, estamos con el CPU medio saturado ya, pero ellos están con la mente fresca. Qué lindo, vayan captando todo esto.
Cuando yo era chiquito, el pastor que tenía en Canals, provincia de Córdoba, él daba estudios bíblicos, no había pantalla, no había el lápiz láser para marcar, no había nada de eso. Era una pizarra con una cartulina. Su hijo mayor le armaba todas las cartulinas. Era un trabajo, ¿no? Eran las pantallas, las placas eran hechas de forma manual. Y me acuerdo que él tenía, yo nunca imaginé que iba a terminar, y gloria a Dios por eso, como él, tenía su mesa y los días de estudio bíblico, él enseñaba abajo del altar y tenía libros, apuntes, un manual, tenía la Biblia y las cartulinas y enseñaba las láminas y enseñaba a la congregación. Y yo también hacía eso, ponía una mesa o ahí en la estufa, llenaba de libros, no sabía qué era, pero yo hacía lo que hacía el pastor. Y hermanos, nada de lo que hagas para el Señor va a caer en tierra. Nada es en vano. Lo que sembraste un día, cuando se tiene un encuentro con el Señor, a veces hay casos donde los hijos se apartan, pero hay algo ahí que quedó. Yo recuerdo una prédica del pastor Jimmy Swaggart que, entre comillas, cumplió 90 años hace unos días. 90 años. Una lucidez. Tiene el hijo, los nietos, todos sirviendo a Dios, pastoreando la iglesia. Hicieron una fiesta enorme, hermosa, un culto hermoso, hace algunos días en Baton Rouge, en la iglesia donde él siempre fue pastor, ahí en Luisiana. Y él decía, no le es fácil, no crea que va a ser fácil para el diablo apagar las luces que Dios prendió en corazones. No crea que le va a ser tan fácil. Apagar esas luces que el Señor un día encendió. Le va a costar. Y le hablaba de un testimonio en especial de alguien que iba a la escuelita bíblica, después se alejó, se desvió, hizo cualquier vida, se dedicó al alcohol, pero estando mal, dice que había tenido accidentes, chocó como 3, 4 veces, en su misericordia no se mató, pero él corrió al Señor. Había algo que le decía, sabés dónde tenés que ir, sabés dónde tenés que correr. Cuando nos aprieta el zapato sabemos a dónde, sabemos quién es el zapatero que nos puede atender. Gloria a Dios por eso, yo le doy gloria al Señor por eso. Porque no es en vano una palabra sembrada, una disciplina, no nos va a gustar. Yo a mamá le decía, no te quiero más, y era mentira, más vale que era mentira. No esperes que tus hijos te aplaudan por la disciplina, se van a enojar, van a llorar, pero le estás haciendo con amor. Nunca para descargar broncas, ¿no? Que no sean cables a tierra. No, no, no. Con amor, como hace nuestro Padre. Él no nos odia. No nos odia. Él nos ama y por eso nos disciplina. El gobierno de Dios es lo mejor que puede haber. Y nosotros los padres tenemos que ejercer el gobierno de Dios en la casa. Me importa 3 pepinos lo que diga la psicología moderna, lo que diga el gurú fulanito, me importa 3 pepinos, no sirve, no resulta. Lo que dice la palabra resulta. Cuando se aplica resulta, es infalible. Romanos 13, autoridad, gobierno humano. Romanos capítulo 13. ¿Cuántas cosas se desprenden, ¿no? De un tema? Tiene tantas corrientes, ¿no? Tantas vertientes. Así es la palabra del Señor, viva, eficaz, poderosa. Romanos capítulo 13 es un capítulo que habla de la autoridad terrenal por excelencia. Romanos capítulo 13, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Claro, clarísimo.
Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Estos son textos claves. La autoridad está puesta por Dios. A veces creemos que hay que ejercer misericordia con el delincuente. No. Si usted sigue leyendo, dice que ellos tienen que castigar al malhechor. Y en la palabra del Señor, no quiero equivocarme, pero creo que está en el libro de Isaías, que dice que cuando se tarda en castigar el delito, dice que el pueblo se ve impulsado a cometer delitos. ¿Por qué? Porque es fácil. ¿Por qué te roban la batería de un auto a las 10 de la mañana en el centro, acá en Villa Mercedes? Porque es fácil, porque no tienen castigo, porque es un delito menor. Si los agarran en 2 horas están en la calle, la policía todavía está haciendo el informe y ellos ya están burlándose de la misma policía. El delito es barato. Si el delito es caro, la pensás 20 veces antes de cometerlo. Yo recuerdo hace años atrás, recibimos un mensaje de una familia que alguna vez pasó por la iglesia, pidiendo oración por un hijo que estaba preso por robo. La oración era para que él salga en libertad. No era por salvación, no era por arrepentimiento, era para que el Señor lo saque. Y la respuesta fue, sí, el pedido fue ese, el pedido de oración fue ese. Pero él cometió el delito, efectivamente lo había cometido. Entonces, mi esposa le respondió y le dijo, vamos a orar por él, para que el Señor quebrante su corazón, para que él se arrepienta, para que él cambie su vida. Y de lo otro Dios verá. Pero no vamos a orar para que Dios libere delincuentes. Ya para eso tenemos los jueces, que se encargan de liberar delincuentes. Dice la palabra del Señor que, aquí en Romanos 13, que el soldado no en vano lleva la espada, que si la tiene que usar, la va a usar. Pero aquí está clarito que tenemos que someternos a las autoridades. Ahora, repito, hay una cláusula, cuando las leyes van en contra de Dios, tenemos que someternos a la ley de Dios y desobedecer a la autoridad. Y va a tener consecuencias, sí. Es parte del sufrir por la causa de Cristo. Donde gobierna el Islam, el cristianismo está prohibido y está prohibido por ley. Ahora, ¿esa ley es buena? No. Va en contra de la ley de Dios. Entonces nuestros hermanos no respetan esa ley y siguen hablando de Cristo, como los apóstoles cuando los azotaron, le dijeron no hablen más del Señor, le dijeron las autoridades, y ellos le respondieron, juzguen ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Cuando la ley humana se contrapone a la de Dios, hay que obedecer a Dios. Pero cuando hay muchas leyes que son buenas, tenemos que someternos. Dice que toda persona debe someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Ahora, la autoridad tiene que dar cuenta el día de mañana, muchos no lo tienen en cuenta, van a tener que dar cuenta de... muchos no saben que Dios es el que gobierna sobre los gobiernos, sobre las instituciones de seguridad, y debieran ejercer y ministrar justicia en el temor de Dios. La mayoría no lo hacen. Van a tener que dar cuenta por eso. Van a tener un cargo delante de Dios, una carga de responsabilidad más alta. Por eso a muchos les gusta ser autoridad, pero eso tiene una carga de responsabilidad muy, muy grande. Si bien el hombre sigue teniendo conciencia, debe existir el gobierno civil, ya que el hombre no obedece como corresponde a la conciencia y necesita ser regido por una autoridad superior. Ahora bien, en esta nueva dispensación el ser humano también fracasó, también, ya que Dios le ordenó gobernar el mundo para él, pero el hombre gobierna fuera de la voluntad de Dios y los resultados están a la vista, ¿no? Guerras,
injusticia, hambre, pobreza, muertes, corrupción, etc. Es tremendo. El gobierno humano tenía que gobernar para Dios, pero gobiernan la gran mayoría para su provecho. Isaías 59 nos da ese capítulo es terrible, nos da una visión y un panorama, nos pinta un panorama de una sociedad sumida en la corrupción, una sociedad que no obedece reglas, una sociedad que ha dejado la ley de Dios. Isaías 59, versículos 7 al 15. Vamos a leer. Isaías 59, 7 al 15. Dice, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Andamos entre los fuertes como si estuviéramos muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes. Hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición. Proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. Y a la verdad se la hace tropezar en la plaza y no damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte, y al que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Esta es la radiografía, es la tomografía de una sociedad corrupta y lejos de Dios. Nadie puede desmentir esto, que esto es una verdad. Un símbolo del gobierno rebelde del hombre es la construcción de la Torre de Babel, un gobierno único, un nuevo orden mundial, una sola lengua, un solo dirigente. ¿A qué le suena esto? Independientes de Dios. Obstinadamente el diablo pretende ahora volver a aquel anterior estatus a través del gobierno del anticristo, como lo anticipa Apocalipsis capítulo 13. Ese estatus que quisieron establecer, ese nuevo orden en la Torre de Babel, el diablo es obstinado y vuelve con eso y lo va a lograr con el gobierno del anticristo, pero lo va a lograr porque Dios se lo va a permitir. En aquel tiempo no se lo permitió. Dios se lo va a permitir, pero por un corto tiempo, 7 años, nada más. En Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, ahí podemos leer la historia, no lo vamos a leer ahora, pero anótelo, de la Torre de Babel, y cómo Dios intervino, y cómo Dios, hablando la Trinidad otra vez, como en el principio, dijo, ellos, todo lo que se propongan lo van a lograr. Incluso esto malo. Dios reconocía que el hombre tenía la capacidad de lograr ese nuevo orden. Y se va a demostrar en poco tiempo que es así. Pero no era el tiempo, y Dios demuestra que Él es soberano sobre todo. Y dice que Él descendió y los confundió
y confundió los idiomas, y como no se entendieron más, se dispersaron por la tierra. El Señor intervino. Dice la palabra que Él desbarata los planes de los perversos. Él desbarata los planes de los perversos. Dios sabe todo el daño y el mal que el hombre puede hacer, pero no va a permitir más de lo que está en sus planes. Por eso, por último, será su gobierno establecido en la tierra. El gobierno humano no ha cesado, sigue en vigencia, como sigue la conciencia, pero esta dispensación como tal terminó para dar lugar a una nueva, la que se viene y vamos a ver el otro miércoles, si el Señor no viene antes, la de la promesa y gloria al Señor. Esa es una dispensación de bienaventuranza, porque demuestra que el hombre cuando quiere puede cumplir los propósitos de Dios. Sí. ¿Cuándo termina esta dispensación? Porque las anteriores venimos notando cuándo empieza y cuándo termina. Bueno, la dispensación del gobierno humano termina cuando Dios llama a Abraham. Ahí termina. Aunque sigue, repito, sigue el gobierno humano. Las autoridades siguen puestas por Dios, pero como el gobierno humano falló, Dios ya tenía otra cosa. Está claro que en manos del hombre todo lo que el ser humano toma lo arruina, ¿no? Pero por desobedecer a Dios, si obedecemos a Dios, lo que Dios pone en nuestras manos, lo vamos a hacer producir. Cuando el Señor entregó los talentos, ese patrón entrega los talentos, según la capacidad de cada uno, estuvieron los que lo hicieron trabajar, lo hicieron producir, y está el que lo enterró, ¿no? Entonces nosotros decidimos qué hacer con lo que Dios nos da. Lamentablemente, la mayoría de las veces el hombre lo arruinó. Pero se pueden hacer las cosas bien. Así que, como el gobierno humano falló, Dios llama a un hombre. ¿Y de dónde lo llama? Esto es solo la introducción, vamos a verlo el otro miércoles. ¿Lo llama de su pueblo? No existía Israel. Lo llama de un pueblo pagano, una familia del otro lado del Éufrates, que adoraban dioses paganos. Pero había uno en esa familia que decía: todas estas estatuillas, todos estos dioses, no me llenan el corazón. Tiene que haber algo más. Vamos a estar de pie. Y que sea nuestra oración también que la gente que hoy está perdida tenga un despertar y puedan sentir en sus corazones: tiene que haber algo más, y puedan correr a los pies de Jesús. Amén. Señor, te adoramos en esta noche, te damos gracias por tu rica palabra, poderosa palabra, por todo lo que tu Espíritu nos ha hablado. Todo tiene un efecto poderoso y positivo en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Nosotros tomamos lo que tú nos hablas. No queremos ser rebeldes, Señor. Queremos recibir lo que tu Espíritu nos dice. Es para nuestra salud, es para nuestra bendición, para la bendición de nuestras casas, de nuestros hijos y aún las generaciones que vengan hasta que tú vengas a buscarnos. Señor, bendice cada familia aquí representada. Danos a cada uno de nosotros la sabiduría, la fortaleza, la guía de tu Espíritu Santo, pero también la firmeza para ejercer el gobierno de parte tuyo, Señor, ese gobierno que tú nos entregaste para nuestros hogares. Somos sacerdotes y eso implica una gran responsabilidad. Ayúdanos a hacer todo bajo la guía de tu Espíritu. En cada decisión de la vida no queremos mandarnos solos, Señor, queremos consultarte a ti y escuchar tu voz. Y no movernos como dijo Moisés en una oportunidad: si tu presencia no viene conmigo, yo no me muevo. No nos muevas de aquí, Señor. No queremos hacer ninguna movida fuera de tu voluntad. Danos el discernimiento de los tiempos, la sabiduría. Úngenos con tu Espíritu Santo para vivir en la guía de tu Espíritu, para actuar en la guía de tu Espíritu, decidir en la guía de tu Espíritu. Someternos a ti, Señor, humillarnos bajo tu poderosa mano. Entonces, y solo entonces, podremos resistir al diablo
y Él huirá de nosotros. Queremos someternos bajo tu poderosa mano. Someternos a ti es vida. Someternos a ti, Señor, es libertad, verdadera libertad. Conoceremos la verdad y tú eres la verdad, y la verdad nos hará libres. Señor, bendice a tu pueblo. Mira cada clamor, Señor, cada oración en los corazones. En tu amor, en tu misericordia, responde. Responde con hechos poderosos, con señales, con prodigios, con milagros, con portentos, con maravillas, porque tú eres el mismo del Antiguo Testamento. Tú eres el mismo Dios del libro de los Hechos. Eres el mismo hoy. Pero queremos, Señor, nosotros, y hoy tenemos el desafío de ser como aquellos creyentes que te buscaban, que se rendían a ti, Señor, que te obedecían, que tenían un corazón compungido y decían: varones, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Que ese sea nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestro temple, para poder ver tu gloria, Señor. Tú estás dispuesto a mostrar tu gloria. Mira cada petición, recibe, Señor, en esta noche, cada clamor, cada necesidad, conforme a tu poder y a tu perfecta voluntad. Desata tu poder sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Aún a la distancia, los que no están, toca con tu Espíritu Santo, trae conversión, trae quebrantamiento, que puedan sentir, Señor, tu presencia, tu espíritu, tu llamado, tu voz. Aún aquellas conciencias que están cauterizadas, Señor, tú puedes romper toda dureza en los corazones. Queremos ver salvación, queremos ver transformación en las vidas. Señor, por eso no vamos a dejar de clamar como iglesia. Oramos por nuestras familias, oramos por los que todavía no te conocen a ti, oramos por los hijos que no están, Señor. Tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, y esto es una palabra profética: traeré a tus hijos de lejos, no importa cuán lejos estén. Lo dice tu palabra, Señor, y nosotros lo proclamamos y lo creemos, y juntos oramos. Unimos nuestra fe y nos ponemos de acuerdo, Señor. Dejamos todo a tus pies. Toda carga esta noche, el que ha venido cargado puede dejar a los pies de Jesús, así como lo hizo Ana, la mamá de Samuelito, decir: Señor, ya no puedo con esto, te lo entrego a ti. Quiero recibir nuevas fuerzas. Quiero dejar ya la angustia, la tristeza, y quiero recibir el consuelo de parte de tu Espíritu, Señor. Ten misericordia, ten piedad de tu pueblo, Señor. Límpianos, lávanos, quita todo pecado, quita todo lo que no te agrada, Señor. Que no haya ningún impedimento para el fluir de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ningún impedimento para que tu gloria se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, con temor reverente, y decimos amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si quieres darle al Señor un aplauso, Él va a recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es para ti, Señor. Es tuya la gloria, es tuya la honra, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por honrarnos con tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.